Dragonlance, la forja de un túnica negra 3. Raistlin, mago guerrero. Margaret Wise y Don Perry, 1999. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. ¡7! Kitiara estaba acostada boca arriba entre las mantas, con las manos enlazadas debajo de la cabeza y mirando furibunda a la luna roja, la riente Lunitari. Kit sabía muy bien por qué se reía. La casa de la becada Horrendus rezongó en voz alta, como si mordiera las palabras. Es una maldita casa de la becada Horrendus. Incapaz de conciliar el sueño, apartó las mantas, paseó alrededor de la pequeña hoguera, bebió un poco de agua, y luego, aburrida y frustrada, se sentó para atizar las brasas rojas con un palo. Saltó una lluvia de chispas hacia el cielo nocturno. Al seguir hurgando la lumbre, la mujer acabó por apagar accidentalmente el ya moribundo rescoldo. Kitiara evocó aquella casa de la becada Horrendus, el bromazo que le habían gastado al bobalicón de Caramon. Todos los compañeros estaban metidos en la inocentada, con excepción de Sturmbrick-Blade, quien, si se lo hubiesen contado, les habría soltado un sermón interminable y habría acabado por estropear la diversión. Habría dejado salir del saco a la becada Horrendus, por así decirlo. Cada vez que los amigos se reunían, Kitiara, Tanis, Raistlin, Tasleof y Flint hablaban de las excelencias de la casa de la becada Horrendus, de lo apasionante del rastreo, de la ferocidad de la criatura cuando se la acorralaba, de la tierna carne, cuyo sabor al parecer rivalizaba con la del pollo. Caramon escuchaba con los ojos y la boca abiertos de par en par, y se oían las ruidosas protestas de su estómago. A la becada Horrendus solo se la puede atrapar a la luz de Solinari, había afirmado Tanis, y hay que esperar en el bosque, silencioso como un elfo al acecho, con un saco en la mano, siguió con el juego Flint. Y después tienes que llamar, ven al saco a darte un festín, becada Horrendus. Ven al saco a darte un festín, porque, verás, Caramon, le había dicho Kitiara a su hermano, las becadas Horrendus son tan crédulas que cuando oyen esas palabras, corren directamente hacia ti y se meten de cabeza en el saco. Y entonces tienes que atar la boca del saco rápidamente, había añadido Raistlin, y agarrarlo fuerte, porque cuando la becada Horrendus comprenda que se le ha tendido una trampa, intentará liberarse y, si lo consigue, hará trizas a quien la ha atrapado. ¿Qué tamaño tienen?, había preguntado Caramon, que parecía un poco arredrado. Oh, poco más que un tejón, le había asegurado Tasleof. Pero tienen unos dientes tan afilados como los de un lobo, y unas garras tan aguzadas como las de un zombi, y una cola con un enorme aguijón, como un escorpión. Asegúrate de encontrar un saco bien fuerte, muchacho, había sido el consejo de Flint, quien se vio obligado a tapar la boca al Kender, porque a este le había entrado de repente un ataque de risa. Pero, ¿es que vosotros no vais a venir?, había preguntado Caramon, sorprendido. La becada Horrendus es sagrada para los elfos, había manifestado Tanis con aire solemne, y nos está prohibido matar ninguna. Yo soy demasiado viejo, había exclamado Flint, con un suspiro. Mis días de la casa de la becada Horrendus ya han quedado atrás. Te corresponde a ti defender y mantener alto el pabellón de Solace. Yo maté a mi becada Horrendus cuando tenía 12 años, había dicho Kitiara con orgullo. Caray. Caramon estaba impresionado y también alicaído. Al fin y al cabo ya tenía 18 años y hasta ahora no había sabido que era una becada Horrendus. Alzó la cabeza, resuelto. No os defraudaré, sabemos que no, hermano. Raistlin había puesto las manos en los anchos hombros de su gemelo. Todos nos sentimos muy orgullosos de ti, como se habían reído esa noche, reunidos en casa de Flint, al imaginar a Caramon plantado allí fuera toda la noche, pálido y tembloroso en la oscuridad, y llamando, ven a mi saco a darte un festín, becada Horrendus. Y como rieron aún más a la mañana siguiente, cuando apareció Caramon,
falto de aliento por la excitación, sosteniendo el saco que contenía la escurridiza becada horrendus, que no dejaba de agitarse en el interior. ¿Por qué suelta esa especie de risita?, había preguntado Caramon, observando fijamente el saco. Es el sonido que emiten todas las becadas horrendus cuando se las atrapa, había explicado Raistlin, al que le costaba hablar por el esfuerzo de contener la risa. Cuéntanos la cacería, hermano. Caramon les había relatado cómo había llamado y cómo la becada horrendus había salido corriendo de la oscuridad para saltar al saco, y cómo él, Caramon, con gran arrojo, había cerrado la boca del saco y, tras un forcejeo, había logrado dominar a la peligrosa becada horrendus. ¿Le atizamos en la cabeza antes de sacarla?, había preguntado Caramon al tiempo que blandía un grueso palo. No, chilló la becada horrendus. Sí, bramó Flint, que intentó sin ningún éxito quitarle el palo a Caramon. Y entonces, Tanis, pensando que la broma ya había ido demasiado lejos, liberó a la becada horrendus, que resultó tener un increíble parecido con Tasle of Burrford. Nadie había reído con más ganas que el propio Caramon, una vez que le hubieron explicado la broma y le aseguraron que todos se la habían tragado en su momento. Mejor dicho, todos excepto Kit, quien había manifestado que ella nunca había sido tan boba como para ir a cazar la imaginaria becada horrendus. Al menos, no hasta ahora. Tanto daría si estuviera en estas malditas montañas con un saco en la mano y llamando, ven, dragón, ven. Aquí tengo un festín para ti. Soltó una maldición, irritada, y lanzó una patada a los restos chamuscados de un tronco. Se preguntó, como lo había hecho durante los últimos 7 días, desde que partió de Sanction, porque el general Ariakas la había enviado con esta ridícula misión. Kitiara creía en los dragones tan poco o menos que en las becadas horrendus. Dragones, soltó un resoplido de irritación. La gente de Sanction no hablaba de otra cosa. Sus habitantes afirmaban adorar a los dragones, el templo de la reina oscura tenía la forma de un dragón. Balif le había preguntado una vez si le daría miedo encontrarse con uno de esos reptiles. No obstante, que Kitiara supiera, ninguna de esas personas había visto uno jamás, un dragón de verdad, de los que respiraban fuego y masticaban azufre. El único que conocían era uno tallado en la fría piedra de la ladera de una montaña. Cuando Ariakas le comunicó que tenía que reunirse con un dragón, Kit se había echado a reír. No es cosa de chanza, Utmatar, le había dicho el general, pero la mujer reparó en el centelleo de sus ojos oscuros. Entonces, creyendo todavía que se trataba de una broma que él le estaba gastando, Kit se había enfadado. El centelleo había desaparecido de los ojos del general, tornándose fríos, crueles y vacíos. Te he encomendado una misión, Utmatar, le había dicho Ariakas en un tono tan frío y vacío como sus ojos. ¿La tomas o la dejas? La tomó, claro, porque, ¿qué opción tenía? Había pedido una escolta de soldados, pero el general rehusó tajantemente. Dijo que no podía permitirse el lujo de perder más hombres en esa misión, que tal vez Utmatar se sentía incapaz de realizar esa tarea sin ayuda, y que a lo mejor convenía que le encargara a otra persona el trabajo. Alguien más interesado en ganarse su favor. Kitiara había aceptado el reto de Ariakas de ir a las estribaciones de las Kalkist, donde el presunto dragón había vivido durante siglos, o eso dijo Ariakas, antes de que lo despertara la reina de la oscuridad. Kitiara no tuvo más remedio que aceptar. Los 3 primeros días que siguieron a su partida de Sanction, Kitiara había estado en guardia, atenta a la emboscada que estaba convencida que se produciría, la emboscada ordenada por Ariakas y que estaba pensada para poner a prueba su destreza combativa. Juró que no sería ella a la que dejarían esperando con el saco abierto y, que si sostenía un saco, dentro habría cabezas. Pero los 3 días pasaron sin incidentes. Nadie saltó sobre ella desde la oscuridad, ni desde detrás de los arbustos, salvo una iracunda ardilla listada a la que molestó mientras se daba un atracón de frutos. Ariakas le había proporcionado un mapa en el que estaba señalado su punto de destino, un mapa que, según él,
pertenecía a los clérigos del templo de Lorquisis, un mapa que revelaba la ubicación de la caverna del supuesto dragón llamado Immolatus. Cuanto más se aproximaba a su punto de destino, más desolado se tornaba el paisaje. Kitiara empezó a sentirse intranquila. Ciertamente, si ella hubiese tenido que escoger un lugar donde pudiera encontrarse un dragón, sería este sitio. Al cuarto día, hasta los contados buitres que la habían estado observando con hambrientos y esperanzados ojos, siguiéndola desde Sangchen, desaparecieron a la par que emitían graznidos ominosos cuando la mujer trepó más y más arriba por la ladera de la montaña. Al quinto día, Kit no llegó a ver un solo pájaro, ni un animal terrestre, ni siquiera una chinche. No hubo moscas zumbando alrededor de su comida cuando sacaba la carne seca de ración. No aparecieron hormigas para llevarse las miguitas de pan de munición. Había viajado a buen paso, avanzando mucho. Sangchen quedaba oculto tras el pico de la segunda montaña, cuya cumbre desaparecía en la perpetua nube de vapor y humo suspendida sobre los señores de la muerte. A veces sentía temblar el suelo bajo sus pies, lo había achacado a los movimientos telúricos de la zona, pero ahora no estaba tan segura. Tal vez los ruidos los hiciera un colosal dragón al rebullir y retorcerse en sueños, sueños de riquezas y de muerte. Al sexto día, Kitiara empezó a sentirse realmente alarmada. El suelo sobre el que caminaba era absolutamente baldío, sin el menor signo de vida. Había sobrepasado el límite de altura en que crecían árboles y la calidez de la primavera había quedado muy atrás, cierto, sin embargo, tendría que haber encontrado algún que otro arbusto raquítico aferrándose a las rocas, o parches de nieve en las zonas de umbría, pero no quedaba ni rastro del blanco elemento, y la mujer se preguntó qué la habría derretido. El único matojo que encontró en la senda estaba ennegrecido, y las rocas chamuscadas, como si un incendio forestal hubiese arrasado la vertiente. Empero, no podía haber un incendio forestal en un área donde no crecían árboles. Cavilando sobre este fenómeno, acababa de llegar a la conclusión de que debía de haber sido la descarga de un rayo, cuando, al rodear un peñasco, tropezó con el cadáver. Kit lo miró de hito en hito y reculó un paso. Había visto muchos hombres muertos con anterioridad, pero no así. El cuerpo estaba calcinado, consumido por un fuego tan abrasador que solo había dejado los huesos más grandes, como el cráneo, las costillas, la columna vertebral y las piernas. Los huesos más pequeños, los de los dedos de las manos y los pies, se habían convertido en cenizas. El cadáver yacía boca abajo. Sin duda estaba huyendo de su enemigo cuando el fuego lo alcanzó, devorando la carne del cuerpo. Kitiara reconoció el emblema del chamuscado yelmo que todavía cubría el cráneo, el mismo que lucía la espada tirada varios pasos detrás de él. Supuso que si le daba la vuelta al cadáver para mirar el peto sobre el que yacían los huesos, como un costillar socarrado sobre una bandeja metálica, encontraría repetido el mismo emblema, el águila negra con las alas extendidas. El emblema del general Ariacas. Kitiara empezó a creer. Puede que seas tú el último que se ría, Caramón, dijo, pesarosa, mientras alzaba la vista hacia la cumbre de la montaña, estrechando los ojos para protegerlos del resol. No vislumbró nada salvo el cielo azul, pero se sintió vulnerable y desprotegida en mitad de la empinada ladera, de modo que se agazapó detrás del peñasco, advirtiendo de paso que el granito también había sido alcanzado por el fuego y que la piedra se había derretido en parte. Malditos sean todos de aquí al abismo y vuelta, masculló Kit, que se sentó en el suelo, a la sombra del peñasco, con el carbonizado cadáver por toda compañía. Un dragón. Así me condene. Un dragón de verdad, vivito y coleando. Oh, deja de lloriquear, Kit. Se reprendió. Eso es imposible. Ya solo falta que creas en los ghouls. Ese pobre bastardo fue alcanzado por un rayo, ni más ni menos, pero se estaba engañando. Podía ver claramente al hombre, corriendo, arrojando su espada en su aterrada huida, la hoja de buen acero inútil contra semejante enemigo. Kitiara metió la mano en la bolsa de cuero marcada con el emblema del águila negra y sacó un pequeño pergamino,
una hoja de vitela prietamente enrollada y metida en un anillo. Contempló el rollo de papel con el ceño fruncido en un gesto meditabundo mientras se mordisqueaba el labio inferior. El general Ariacas le había entregado el pergamino y le había dicho que tenía que entregárselo a Immolatus. Furiosa por el engaño del que creía que estaba siendo víctima, Kit había cogido el rollo de papel sin mirarlo y lo había guardado sin contemplaciones en la bolsa. Había escuchado, con mal disimulado desdén, comentar a Ariacas que él sabía mucho sobre dragones, justo lo mismo que ella le había dicho a Caramon sobre las becadas horrendus. Examinó el anillo que sujetaba el pergamino. Era un sello en el que había grabado un dragón de 5 cabezas. ¡Oh, vaya!, exclamó Kitiara, que se enjugó el sudor de la frente. El dragón de 5 cabezas, el antiguo símbolo de la diosa Taquisis. Kit vaciló un momento y después sacó el pergamino del anillo. Con mucho cuidado desenrolló el papel y echó un rápido vistazo a lo que había escrito. Immolatus, te ordeno que obedezcas el llamamiento que te hago por medio de este mensajero. 4 son las veces que has desdeñado mi orden. No habrá una quinta. Estoy perdiendo la paciencia. Adopta una forma humana y regresa a Sanxchen con el portador de esta misiva y de mi sello para, una vez allí, presentarte ante Lord Ariacas, designado como general de mis ejércitos de los dragones. Brilis, sumo sacerdote de mi templo, ha escrito esta orden en mi nombre, Taquisis, reina de la oscuridad, dragón de las 5 cabezas, señora del abismo y futura soberana de Kryn. ¡Oh, maldición!, exclamó Kitiara. ¡Oh, maldito sea todo! Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza en las manos. Soy una idiota. Una estúpida. Pero, ¿quién lo habría imaginado? Oh, ¿qué he hecho? ¿Cómo salgo ahora de este lío? Levantó la cabeza para mirar al cadáver. La ambigua sonrisa de la guerrera estaba petrificada en un rictus duro, tenso y amargo. Adiós a todas mis esperanzas, a todas mis ambiciones. Aquí es donde acaban, en la vertiente de una montaña, con mis huesos fundidos en una roca. Pero, ¿cómo iba a imaginar que Ariacas me estaba diciendo la verdad? Un dragón. Y yo tengo que ser su condenado mensajero. Permaneció sentada largo rato en lo alto de la desolada ladera, contemplando el vacío cielo azul que parecía tan próximo, observando cómo descendía el sol hasta parecer que se estaba poniendo por debajo de ella, tan alta se encontraba sobre la línea del horizonte. El aire empezaba a enfriarse rápidamente. Kit se estremeció y sintió que se le ponía carne de gallina en los brazos, bajo la suave túnica de lana que llevaba debajo del coselete de malla. Había llevado una capa de paño, forrada con salea, pero no la sacó del petate. Es más que posible que el aire se caliente a no tardar, se dijo, y un atisbo de su ambigua sonrisa retornó a sus labios. Demasiado pronto y demasiado caliente para que resulte saludable. Se sacudió para salir del aletargamiento, sacó la capa de la bolsa y, echándosela sobre los hombros, se dispuso a estudiar con más detenimiento el mapa que le había entregado Ariacas. Localizó todos los hitos del terreno, el pico de la montaña, que estaba partido en dos, como si un gigante hubiese descargado su hacha sobre él, un peñasco saliente, emergiendo de la ladera a semejanza de una nariz ganchuda. Ahora que sabía dónde mirar, localizó la caverna sin demasiada dificultad. La entrada al cubil del dragón quedaba oculta bajo un saliente, no muy lejos de donde se encontraba sentada Kit, a través de un corto tramo por un terreno accidentado, pero de fácil acceso. Solinari estaba en menguante, pero arrojaría suficiente luz para ver el camino entre las rocas. Kit se puso de pie y miró hacia la falda de la montaña. Le había pasado por la cabeza la idea de buscar la salida fácil, simplemente saltar por el borde al vacío. La salida fácil, la del cobarde, miente, engaña, roba. Al mundo no le importan esas faltas, le había dicho su padre en cierta ocasión. Pero el mundo desprecia a los cobardes. Esta podría ser su última batalla, pero estaba decidida a que fuera gloriosa.
Le dio la espalda al sol y miró al frente, a la oscuridad cada vez más intensa. No tenía un plan de ataque, y tampoco se le ocurría cuál podría servir de algo en aquellas circunstancias. No podía hacer otra cosa que entrar sin llamar por la puerta principal. Plantó la mano con firmeza en la empuñadura de la espada, adelantó la barbilla, apretó los dientes y dio un paso adelante con decisión. Una bestia inmensa apareció al borde de la cornisa, bajo el saliente, extendió las alas, unas alas colosales que empequeñecían las de cualquier criatura, y alzó el vuelo, planeando en el aire. El último fulgor del ocaso arrancó destellos en las escamas rojas, que centelleaban y relucían como chispas saltando de un tronco encendido o como los rubíes de una dama, o como gotas de sangre. Un hocico, una cola larga y sinuosa, un cuerpo tan colosal y pesado que parecía imposible que las alas pudieran sustentarlo, una cresta de afiladas puntas, negra en contraste con la rojiza y moribunda luz del crepúsculo, enormes y poderosas patas, rematadas con afiladas garras, ojos ardientes como el fuego, escrutadores. Por primera vez en sus 28 años de vida, Kit supo lo que era el miedo. El estómago se le encogió, y el sabor de la bilis le subió a la reseca boca. Los músculos de sus piernas se agarrotaron y la mujer estuvo a punto de caer al suelo. La mano que reposaba sobre la empuñadura de la espada se quedó enervada, sudorosa. Su mente solo era capaz de concebir una idea: corre, ocúltate, huye. Si hubiese habido un agujero cerca, Kit se habría acurrucado en él. En ese momento, hasta la idea de saltar al vacío desde la escarpada ladera le pareció una acción juiciosa y prudente. Kitiara se agazapó a la sombra del peñasco y se quedó allí, temblando, con la frente húmeda por un frío sudor. Sentía el pecho oprimido, el corazón le latía alocadamente y le resultaba difícil respirar. Era incapaz de apartar los ojos del dragón, una vista que era espantosa, hermosa, espeluznante. La bestia medía por lo menos 15 metros, extendido, el dragón cubriría el patio de entrenamiento y aún rebasaría sobre el templo. La mujer temió que el reptil la hubiese visto. Inmolatus ignoraba que la humana se encontraba allí. Kit podría haber sido un mosquito posado en la piedra, por lo que sabía o le importaba. Había alzado el vuelo en la noche para cazar, ya que su última comida la había hecho hacía días, una comida que, por un golpe de suerte, había venido a él. Tras zamparse al mensajero, Inmolatus se había sentido demasiado perezoso para buscar más alimento hasta que el hambre lo despertó de sus agradables sueños, unos sueños de saqueo, fuego y muerte. Notando el encogido estómago pegado contra las costillas, había aguardado esperanzado para ver si otro sabroso, aunque pequeño, bocado entraba en su caverna. No ocurrió así e Inmolatus se irritó un poco consigo mismo y lamentó profundamente haberse dado el capricho de divertirse con uno de los soldados, persiguiendo al aterrorizado hombre ladera abajo y contemplando cómo ardía como una antorcha viviente. Si hubiese sido previsor, habría mantenido vivo a su cautivo hasta tener de nuevo apetito. En fin, pensó malhumorado el dragón. No tiene sentido lamentarse por sangre vertida. Alzó el vuelo y giró en círculo una vez sobre el pico de su cubil para asegurarse de que todo estaba en orden. Kitiara se quedó completamente inmóvil, paralizada como un conejo cuando Belebreles, incluso contuvo la respiración, deseando que el corazón no le latiera tan fuerte, porque le daba la impresión de retumbar como un trueno, y que el dragón volara lejos, muy lejos. Parecía que el reptil lo iba a hacer, ya que viró para coger las corrientes térmicas que subían por la vertiente de la montaña. Kit estaba a punto de llorar de alivio cuando, de repente, su garganta se contrajo. El dragón cambió el rumbo, olisqueó el aire mientras la inmensa cabeza y los ojos rojos giraban de aquí para allí, buscando el olor que le había hecho la boca agua. Olor a ovejas. La condenada salea del forro de la capa. Kitiara sabía con tanta certeza como si hubiese estado sentada entre los hombros del dragón que la bestia estaba husmeando ovejas, que le apetecían unos cuantos borregos para cenar, pero que tampoco se decepcionaría cuando descubriera su error y viera que su presa era una humana cubierta con lana.
El inmenso hocico se volvió en su dirección y Kitiara alcanzó a ver los afilados dientes y colmillos cuando las fauces se abrieron expectantes. «Reina de la oscuridad», imploró Kit, pidiendo ayuda por primera vez en su vida, «estoy aquí siguiendo tus órdenes. Soy tu servidora. Si quieres que mi misión tenga éxito, entonces más vale que hagas algo, y deprisa». El dragón se acercó, más oscuro que la noche, ocultando las primeras estrellas con sus enormes alas. Cuanto más oscurecía, más rojos brillaban sus funestos ojos. Indefensa, incapaz de moverse, incapaz incluso de desenvainar la espada, Kitiara sintió como la muerte se le aproximaba. Sonó un balido frenético, el sonido de pezuñas golpeando contra las rocas. El dragón se lanzó en picado, la estela del viento a su paso aplastó a Kit contra el peñasco. Las alas batieron una sola vez y un grito de muerte resonó entre las rocas. La cola del dragón se agitó de lado a lado en un violento gesto de placer y el reptil viró en el aire y volvió a pasar por encima de Kitiara. Sangre caliente goteó en el rostro alzado de la mujer, una cabra montes recién matada colgaba de las garras del dragón. Inmolatus estaba satisfecho de su captura y su buena suerte, jamás una cabra monte se había aventurado tan cerca de su cubil. Llevó al animal muerto de vuelta a la caverna, donde cenaría sin prisa. Recordó extrañado el intenso olor a oveja que había detectado en la vertiente, un olor raro, mezclado con el de humano, pero enseguida lo olvidó, prefería con mucho la carne de cabra montes que la de cordero. O la de humano, a decir verdad. Por lo general había poca carne en los huesos humanos y tenía que trabajar demasiado para conseguirla, arrancando primero la armadura, que siempre le dejaba un regusto metálico en la boca. De regreso en el cubil, acomodó su inmenso corpachón sobre las piedras del suelo, que deberían haber sido un tesoro, siempre pensaba lo mismo, resentido, y empezó a despedazar al animal capturado. Kitiara estaba a salvo de momento. Desmadejada por el intenso alivio, se acurrucó en el suelo junto al peñasco, incapaz de moverse. Los músculos, tensos por la descarga de adrenalina, seguían agarrotados. No podía soltar la mano crispada sobre la empuñadura de la espada. Merced a un esfuerzo de voluntad logró relajarse, apaciguar su desbocado corazón, recobrar la respiración. Ante todo, debía pagar una deuda. «Reina Taquisis, gracias por tu intercesión», musitó humildemente mientras alzaba los ojos al cielo nocturno, «vela por mí y no te fallaré». Saldada la deuda, Kitiara se arrebujó en la capa y se tendió bajo el cielo estrellado. Evocó la conversación mantenida con el general Ariacas, una charla a la que apenas había prestado atención, y se esforzó por recordar lo que el hombre le había contado sobre los dragones. 8. La cabra montes era un animal gordo y sabroso. Satisfecho el apetito y contento de no haber tenido que bregar demasiado para capturar la presa, Inmolatus se arrellanó en su lecho de rocas e imaginó que el montón eran riquezas, su tesoro, y volvió a dormirse, refugiándose en sus sueños una vez más. La mayoría de los otros dragones dedicados al servicio de la reina de la oscuridad se habían alegrado cuando Taquisis los despertó de su largo sueño impuesto a la fuerza, pero Inmolatus no. Los que había tenido a lo largo del último siglo habían sido sueños de fuego, de aterrorizar a indefensos humanos y elfos, enanos y kenders, de reducir a ceniza sus miserables moradas, de atrapar a sus hijos con sus enormes fauces e hincar los dientes en su tierna carne, de demoler castillos y empalar a los aullantes caballeros con sus afiladas garras, las cuales podían traspasar las corazas más fuertes. Sueños de revolver entre los escombros, después de que se hubiesen enfriado, y recoger relucientes gemas, copas de plata, espadas mágicas y brazales de oro, que amontonaba en unas pocas carretas que había tenido la precaución de no incendiar, y a continuación transportarlas en las garras, de vuelta al cubil. Antaño su caverna había estado abarrotada de tesoros, hasta el punto de que apenas cabía en ella su corpachón. Uma, aquel condenado caballero del demonio, y su maldito hechicero Magius habían puesto fin a la diversión de Inmolatus. De hecho, casi habían acabado con él mismo. La reina oscura,
maldito fuera su negro corazón, había emplazado a Inmolatus para que se uniese a ella en lo que se suponía iba a ser la guerra que acabaría con todas las contiendas. Una guerra en la que los caballeros de Solamnia serían barridos de la faz del mundo, que tan largo tiempo llevaba padeciendo su irritante azote. La reina oscura les había asegurado sus dragones que no podían perder, que eran invencibles. A Inmolatus le había parecido divertido, por aquel entonces era un dragón joven. Había abandonado su gran tesoro para reunirse con sus hermanos, dragones azules, rojos y verdes, los blancos de los cielos perpetuos del sur y los negros de las sombrías ciénagas y oscuras guaridas del subsuelo. La guerra no se había desarrollado como estaba previsto. Los taimados humanos habían inventado un arma, una lanza forjada con un metal mágico y plateado cuyo resplandor era tan hiriente para los ojos de un dragón como su afilada punta era mortal para el corazón del reptil. Los despreciables caballeros habían llevado esa arma terrible y mortífera a la batalla. Inmolatus y los de su especie combatieron con arrojo, pero, al final, Uma y su dragonlance obligaron a Taquisis a abandonar este plano de existencia, forzándola a hacer un pacto desesperado. Sus dragones no serían exterminados, pero se sumirían en un sueño de siglos y siglos para que no alteraran el equilibrio del mundo, y lo mismo les ocurriría a los dragones de colores metálicos, aliados con el bien, los dorados, plateados, de bronce, de cobre y de latón. La cruel lanza había desgarrado el ala derecha y herido la pata trasera izquierda de Inmolatus, y también le había causado un corte en el vientre. El dragón regresó cojeando a su cubil, mientras su sangre caía como lluvia en el suelo, y al llegar allí se encontró con que, en su ausencia, los ladrones le habían robado su tesoro. Sus bramidos iracundos hendieron la cumbre de la montaña. Juró, antes de entregarse al sueño, que jamás tendría nada que ver con humanos a no ser para arrancarles la cabeza y triturar sus huesos. Y tampoco quería saber nada de la reina de la oscuridad, que había traicionado a sus servidores. Las heridas se le curaron y su cuerpo recuperó las fuerzas durante el largo sueño de siglos, no olvidó su juramento. 7 años atrás, el espíritu de la diosa Taquisis, ahora atrapada en el abismo, se les había aparecido a sus dragones, había llamado a Inmolatus para despertarlo del largo sueño y que de nuevo se uniera a ella en otra guerra que acabaría con todas las guerras. El espíritu de la reina Taquisis había aparecido en su cueva, su pobre y vacío cubil, y expresó sus exigencias. Inmolatus había intentado morderla, al ser imposible tal cosa, no es fácil hundir los dientes en un espíritu. El dragón rodó sobre sí mismo y volvió a quedarse dormido, de vuelta a sus hermosos sueños de humanos despedazados y un cubil lleno de oro, perlas y zafiros. Pero el sueño no llegaba, y cuando sí lo hacía, ocurría algo que le impedía disfrutarlo. Taquisis estaba siempre rondando, molestándolo, enviando mensajeros con órdenes y despachos. ¿Por qué no lo dejaba en paz? ¿Es que no se había sacrificado ya más que suficiente por su causa? ¿A cuántos mensajeros tendría que achicharrar para dejar claro lo que pensaba del asunto? Estaba disfrutando inmensamente con el recuerdo del último humano que había visto cómo se convertía en cenizas, sonriendo al evocar el tufillo de carne humana quemándose, cuando el agradable sueño de Inmolatus cambió. Empezó a soñar con moscas. A los dragones no les molestaban esos insectos. A las que atormentaban eran a las criaturas inferiores, seres que no estaban dotados con las benditas escamas, animales con pelo y pieles. Aún así, Inmolatus soñó con moscas, con una mosca que le picaba. No era doloroso, pero sí molesto, irritante, de modo que el dragón soñó que se rascaba para espantarla y, amodorrado, levantó una de las patas traseras para hacerlo. La mosca dejó de picarle, y el dragón se acababa de acomodar, de nuevo tranquilo, cuando los malditos picotazos se reanudaron, esta vez en otro punto. La mosca había saltado de un sitio a otro. Ahora realmente irritado, Inmolatus despertó brusca y furiosamente de su sueño. La claridad de la mañana entraba en la caverna a través de una perforación en la cara de la montaña.
Inmolatus giró la enorme cabeza, mirando con ojos relucientes en derredor para localizar al latoso insecto que estaba en su hombro izquierdo, con las fauces abiertas para acabar con el problema rápidamente. De un mordisco, el reptil se quedó pasmado al ver, no a una mosca, sino a una humana. ¿Qué? Bramó, cogido completamente por sorpresa. La humana iba vestida con armadura y una capa forrada de salea, y estaba encaramada a su hombro, allí sentada tranquilamente, como uno de aquellos condenados caballeros a lomos de un caballo de guerra. Inmolatus la miró de hito en hito, estupefacto a más no poder ante tamaña audacia, y la humana arremetió dolorosamente con la punta de una espada en su carne. «Tienes una escama suelta aquí, mi señor dragón», dijo la humana mientras levantaba la escama, que era del tamaño de una losa e igualmente pesada. ¿Lo sabías? Inmolatus, cuya mente estaba embotada por el sueño y los soporíferos efectos de la carne de cabra montes, inhaló profundamente, presto a enviar a aquella irritante criatura al siguiente plano de la no existencia. No obstante, frenó en la garganta la abrasadora exhalación cuando su mente se despejó un poco más y le advirtió que no solo freiría a la indeseable intrusa, sino también su hombro. Inmolatus gargareó un poco y se tragó la llama que borboteaba en su estómago. Tenía otras armas, entre ellas un buen número de hechizos, aunque estos requerían cierto esfuerzo del reptil para ejecutarlos, y se sentía demasiado perezoso para intentar recordar las complicadas palabras que se precisaban para llevarlos a cabo. Su mejor y más eficaz arma era el miedo, sus inmensos ojos rojos, cuyas pupilas eran más grandes que la cabeza de la humana, se clavaron en los oscuros de la intrusa y proyectó en aquella pequeña mente escenas de su propia muerte, calcinada por fuego, desgarrada por uñas y dientes, aplastada y convertida en pulpa al rodar sobre ella. La humana se estremeció bajo su asalto mental, se tornó pálida, pero, al mismo tiempo, la hoja de la espada se hundió más. «Imagino, mi señor, que nunca has cortado un pollo en trozos para hacer un guiso», dijo la humana con un leve temblor en la voz, que enseguida controló y suprimió. «¿Estoy en lo cierto?» «Sí, eso suponía». «Lástima, porque si hubieses cortado un pollo, mi señor, sabrías que este tendón, que pasa justo por aquí, controla tu ala». Mientras hablaba, pinchó una y otra vez con la punta de la espada. «Si cortara ese tendón, la hoja se hundió un poco más, ya no podrías volar». Ni que decir tiene que Inmolatus nunca había troceado un pollo, por lo general se los comía enteros, varias docenas a la vez, pero sí tenía un profundo conocimiento de su propia anatomía. Y también de las consecuencias de heridas recibidas en sus alas, las cuales le habrían dejado recluido en su cubil, incapacitado para volar o cazar, soportando los aguijonazos del hambre y de la sed. «Eres poderoso, mi señor», dijo la humana. «Y muy diestro con la magia. También me podrías matar de un mordisco. Pero no antes de que te hubiese ocasionado un daño considerable». Para entonces, la irritación de Inmolatus había desaparecido. El dragón había dominado la ira y tampoco estaba hambriento, de eso se había encargado la cabra montes. El reptil empezaba a sentirse fascinado. La humana era respetuosa, dirigiéndose a él como, «mi señor». Absolutamente adecuado y apropiado. La humana había sentido miedo, pero lo había dominado, e Inmolatus aplaudía semejante valor. Estaba impresionado con su inteligencia, su ingenio. Había conseguido despertar su curiosidad y deseaba continuar la conversación. Además, podía matarla después. «Bájate de mi hombro», dijo. «Me está entrando tortícolis al tener la cabeza girada así para mirarte». «Como lo siento, mi señor», contestó la humana, «pero sin duda entiendes que al bajarme de aquí me quedó en desventaja. Entregaré mi mensaje desde donde estoy. No te haré daño. Al menos, de momento». «¿Y por qué tanta magnanimidad, mi señor?» «Digamos que tengo curiosidad. Por nuestra voluble reina, quiero saber por qué estás aquí. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puede ser tan importante para que te arriesgues a morir por hablar conmigo?» «Te puedo contestar a todo desde donde estoy sentada, mi señor», repuso la humana.
Condenación. Bramó el reptil. Baja de ahí y hablemos cómodamente. Si decido acabar contigo, te avisaré antes, te permitiré preparar tus ridículas armas, aunque solo sea para divertirme. ¿Conforme? La humana consideró la propuesta y decidió aceptarla. Saltó ágilmente de su hombro al suelo de piedra de la caverna, vacío suelo de su cubil. Inmolatus contempló aquella vaciedad con sombría melancolía. No puede ser la codicia por mi tesoro lo que te trajo. A no ser que tengas un deseo ardiente de apoderarte de unas cuantas piedras. Soltó un profundo suspiro y apoyó la cabeza en una roca, con lo que tuvo a la mujer al nivel de los ojos. Eso está mejor. Mucho más cómodo. Y ahora, dime quién eres y por qué has venido. Me llamo Kitiara Utmatar, empezó la mujer. Utmatar, retumbó Inmolatus. Suena asolámnico. Frunció el ceño y se planteó la idea de matarla cuanto antes. No siento ningún aprecio por los solámnicos. Sin embargo, sé que nos respetas, adujo, orgullosa, Kitiara. Como también nosotros te respetamos a ti, mi señor. Inclinó la cabeza. No como los otros necios del mundo, que se ríen cuando se menciona a los dragones y aseguran que solo son cuentos de Kender. Cuentos de Kender. Inmolatus alzó la cabeza. ¿Es eso lo que dicen de nosotros? En efecto, mi señor. Nada de canciones de holocausto y conflagración. Nada de ciudades incendiadas y cuerpos carbonizados ni relatos de bebés asesinados y tesoros robados. ¿Qué somos? Inmolatus apenas podía hablar por la indignación. ¿Qué somos cuentos de Kender? Por eso estoy aquí, mi señor. Lamentablemente, añadió Kitiara. Inmolatus sabía que él, sus hermanos y hermanas habían estado durmiendo muchas décadas, incluso siglos, pero había creído que el temor reverencial que inspiraban los dragones, las historias sobre sus magníficas hazañas, el miedo y el odio que engendraban se habrían transmitido de generación en generación. Piensa en los viejos tiempos, continuó Kitiara. Recuerda los días de tu juventud. ¿Cuántas veces salieron partidas de caballeros para buscarte y matarte? Muchísimas, dijo Inmolatus. 10, o incluso 20, al tiempo aparecían al menos 2 veces al año. ¿Y cuán a menudo entraban ladrones en tu cubil, resueltos a apoderarse de tu tesoro, mi señor? Cada mes, contestó el dragón, cuya cola se sacudió al evocar esos recuerdos. Y con más frecuencia si se daba el caso de que el número de enanos en la zona aumentaba. Unas criaturas molestas, los enanos. Y en la actualidad, ¿cada cuánto han intentado los ladrones robar tu tesoro? No tengo ningún tesoro que robar. Gritó, dolido, Inmolatus. Pero los ladrones ignoran ese detalle, arguyó Kitiara. ¿Cuántas veces te han atacado en la caverna? Me atrevería a decir que la respuesta es ninguna, mi señor. ¿Y por qué? Porque nadie cree ya en vosotros, nadie sabe de vuestra existencia. Los dragones solo sois un mito, unas criaturas de leyenda, un cuento para entretenerse un rato mientras se toman una jarra de cerveza fresca. Inmolatus rugió con tanta fuerza que las paredes de roca se sacudieron, se desprendió una rociada de piedras del techo de la caverna y se abrieron grietas en el suelo. La humana tuvo que agarrarse a una estalactita que tenía a mano para no caerse. Es verdad. El dragón chascó los dientes de un modo salvaje. Lo que dices es cierto. Nunca se me había ocurrido enfocarlo así. A veces me preguntaba por qué no aparecía nadie, pero siempre supuse que era el miedo el que los mantenía alejados de aquí. No él, el olvido más absoluto. La reina Takisi se propone hacerles que lo recuerden, mi señor, manifestó fríamente Kitiara. ¿De veras? Inmolatus rezongó entre dientes y su inmenso corpachón rebulló. Pasó las garras sobre el suelo de piedra, dejando profundas marcas en la roca. Quizá la juzgué mal. Creí que... En fin, ¿qué más da? No tiene ninguna importancia. ¿De modo que te ha enviado con un mensaje para mí? Sí. Kitiara inclinó nuevamente la cabeza. Me manda el general Ariakas,
jefe supremo del ejército de la reina Taquisis, con un mensaje para Immolatus, el más grande y fuerte dragón de su oscura majestad. Kitiara sacó el rollo de vitela. Si mi señor tiene a bien leerlo. Immolatus movió una zarpa en ademán displicente. Léelo tú. Me cuesta trabajo descifrar los garabatos de los humanos. Kitiara inclinó la cabeza por tercera vez, desenrolló el papel y leyó lo escrito. Cuando llegó al párrafo que decía, 4 son las veces que has desdeñado mi orden. No habrá una quinta. Estoy perdiendo la paciencia. Immolatus se encogió un poco, a despecho de sí mismo. Percibía claramente la ira de su soberana en aquellas palabras. Pero, ¿cómo iba yo a imaginar que el mundo había llegado a esto? Masculló entre dientes el reptil. Los dragones olvidados. O, lo que es peor, siendo objeto de mofa, adopta una forma humana y regresa a Sangchen con el portador de esta misiva y de mi sello para, una vez allí, presentarte ante Lord Ariakas, designado como general de mis ejércitos de los dragones. Continuó leyendo Kitiara. Una forma humana. Immolatus resopló y una breve llamarada salió por sus hollares. No pienso hacerlo, manifestó, malhumorado. ¿Con qué el mundo ha olvidado a los dragones, no? Entonces saldrá muy pronto de su error. Me contemplará en toda mi gloria. Caeré sobre la gente como un rayo. Entonces sabrán lo que son los dragones, por nuestra oscura señora. Creerán que Taquisisa ha sido el ardiente sol y ha hecho que caiga sobre ellos. Kitiara frunció los labios. Bien, ¿qué pasa? Immolatus la miró ceñudo. Si crees que me preocupa desobedecer las órdenes de Taquisis, quítatelo de la cabeza, manifestó enfurruñado. ¿Quién es ella para proclamarse nuestra reina? El mundo nos fue entregado a los dragones para que hiciésemos lo que quisiéramos, y entonces se presentó ante nosotros haciéndonos promesas, una distinta con cada una de sus 5 bocas. ¿Y a dónde nos llevaron esas promesas? A la punta aguzada de la lanza de algún caballero. O, lo que es peor, a acabar hechos pedazos por uno de esos condenados dragones dorados. Y eso precisamente será lo que pasará si llevas adelante tu plan, mi señor, adujo Kitiara. Immolatus bramó y la montaña se estremeció, salió humo entre las fauces del reptil, que entreabrió la horrenda boca. Estás empezando a hartarme, humana. Ten cuidado. Me he dado cuenta de que empiezo a tener hambre. Bien, sales al mundo, ¿y qué harás? Inquirió la mujer mientras señalaba la boca del cubil del dragón. Destruir unas cuantas casas, quemar algunos graneros y puede que incluso destruyas un castillo o 2. Unos pocos de cientos de personas morirán. Se encogió de hombros. ¿Y qué? No puedes matarlos a todos, y los supervivientes se agruparán, vendrán a buscarte y te encontrarán, solo, sin respaldo, abandonado por tus hermanos, olvidado por nuestra reina. Y también vendrán los dragones dorados. Y los plateados. Porque no habrá nada que los detenga. Eres poderoso, Immolatus, pero solo eres uno y ellos, muchos. Acabarás cayendo. La cola del dragón descargó un latigazo y la montaña se estremeció. Sin embargo, la humana no se arredró. Dio un paso adelante, osando acercarse más a los enormes dientes que podían partirla en 2 de un mordisco. Aunque la ira ardía en sus entrañas como si fuera azufre, Immolatus no pudo menos que sentirse impresionado por el valor de la mujer. Insigne señor, escúchame. Su majestad tiene un plan. Ha despertado sus dragones, explicó Kitiara, a todos sus dragones. Cuando llegue el momento oportuno, los enviará a la guerra. No habrá nada en Krynn que pueda aguantar el embate de su furia, y el mundo estará a su merced. Tú y los tuyos gobernaréis Krynn en nombre de la reina. ¿Y cuándo llegará ese glorioso momento?, demandó Immolatus. Lo ignoro, mi señor, contestó humildemente Kitiara. Solo soy un mensajero y, por ende, sin acceso a los secretos de mi superior.
pero si vienes conmigo al campamento del general Ariacas, con forma humana como recomienda su majestad, sin duda tendrás información puntual de todo cuanto haya que saber. Mírame, gruñó el dragón. Contempla mi magnificencia. ¿Y aún así tienes la audacia de pedirme que me rebaje a adoptar la forma de un cuerpo ridículo, débil, blando, insignificante como el tuyo? No soy yo quien te pide tal sacrificio, mi señor, adujo Kitiara, haciendo una reverencia. Es nuestra reina quien lo pide. Puedo asegurarte una cosa, mi señor Inmolatus, eres un elegido de su majestad. Solo a ti se te ha pedido que salgas al mundo en este momento para aceptar tan difícil desafío. Ninguno de los otros ha recibido tal honor. Su majestad necesita al mejor, y ha acudido a ti, ¿a ninguno de los otros? Inquirió Inmolatus, sorprendido. A ninguno, mi señor. Eres el único de sus dragones a quien se ha confiado esta misión importante. Inmolatus soltó un hondo suspiro, que levantó el polvo de siglos posado en las rocas y envolvió a la humana en una nube que la hizo toser, medio asfixiada. Otro ejemplo de la lamentable naturaleza del cuerpo que se le estaba pidiendo que adoptara. Está bien, dijo el dragón. Tomaré una forma humana y te acompañaré al campamento de ese general tuyo. Oiré lo que tenga que decirme, y después decidiré si procedo o no. La humana trató de decir algo, pero todavía respiraba con dificultad. Sal, ordenó el dragón. Espérame fuera. Cambiar de forma ya es bastante degradante de por sí para, además, tenerte ahí plantada, mirándome boquiabierta. Sí, mi señor. La mujer hizo otra reverencia y a renglón seguido agarró una cuerda que colgaba por el conducto de aire. El dragón no había reparado en esa cuerda hasta ahora. Luego empezó a trepar ágilmente por ella hasta el techo de la caverna y salió por el orificio de la roca, tras lo cual recogió la soga. Inmolatus observó esta maniobra con el ceño fruncido. Después de que la humana hubo desaparecido, aferró una roca con su garra y la encajó en el orificio del conducto, para que así ningún otro intruso volviera a colarse de rondón en su cubil. La caverna estaba ahora demasiado oscura para su gusto, y menos aireada. Los gases sulfúreos de su respiración empezaban a dejar una peste insufrible en el cubil. Tendría que abrir otro conducto de aire, con molestias sin cuento y un trabajo considerable por su parte. Humanos. Malditos fueran. ¡Qué criaturas tan fastidiosas! Merecían que los abrazaran. A todos ellos. Se ocuparía de eso más adelante. Entretanto, era lógico y justo que la reina Taquisís acudiera a él en busca de ayuda. Aunque la consideraba egoísta e intrigante, arrogante y exigente, Inmolatus no podía decir nada en contra de la inteligencia de su majestad. Kitiara esperó en la ladera a que el dragón se reuniese con ella. La experiencia había sido dura, extenuante, admitió sin reparos que no quería volver a pasar por otra igual en toda su vida. Se sentía exhausta, la tensión causada por mantener controlado su miedo, de tratar de ser más lista que la perspicaz criatura, la había agotado hasta lo indecible. Estaba tan cansada como si hubiese marchado 12 leguas vestida con armadura completa y sosteniendo una batalla durante todo el camino. Se sentó pesadamente entre las rocas, bebió agua de la cantimplora y luego se enjuagó la boca en un intento de quitarse el sabor a azufre. Sin embargo, a pesar de su cansancio, estaba satisfecha consigo misma y complacida por el éxito de su plan. Pero no sorprendida. Todavía no había conocido a ningún miembro del sexo masculino de ninguna especie que fuese inmune a la adulación. Y todavía tendría que seguir con la pantomima de los halagos exagerados durante todo el viaje de vuelta a Sanxchen a fin de mantener dócil a su arrogante y potencialmente letal compañero de viaje. Kitiara se reclinó en un peñasco, apoyando la cabeza en las manos. Un hombre con armadura se acercó corriendo hacia ella, tenía la boca abierta en un grito silencioso y su rostro estaba contraído en un gesto de miedo y dolor, pero la mujer lo reconoció. «Padre». Kitiara se puso en pie de un salto. El hombre corría directamente hacia ella, envuelto en llamas, las ropas y el pelo ardiendo.
Se estaba abrazando vivo, en su piel se levantaban ampollas y su carne siseaba. «¡Padre!», gritó Kitiara. El roce de una mano la despertó. «Vamos, gusano», dijo una voz chirriante. Kitiara se frotó los ojos soñolientos y se esforzó en despejar su mente embotada. Cuando pasaron junto al cadáver, lo miró con suma atención y se sintió aliviada al comprobar que el hombre había sido un palmo más bajo que Gregor Utmatar. Aún así, Kit no pudo reprimir un escalofrío. El sueño había sido muy real. El dragón la empujó por la espalda con una uña larga y afilada. «No te pares, sabandija. Quiero acabar cuanto antes con esta onerosa tarea». Kitiara apretó el paso cansinamente. Los próximos 5 días iban a hacérsele muy, muy largos.